de sexto año básico. Hoy nos encontramos reunidos para poder comenzar esta nueva unidad referida al periodo de independencia de Chile. Recuerden que desde quinto básico nosotros estamos estudiando la historia de nuestro país. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el periodo de independencia, vamos a recordar algunos elementos o algunos conceptos. Recuerden también que la semana pasada ustedes tuvieron que hacer una sopa de letras, donde tuvieron que buscar algunas palabras claves de esta unidad, tales como cautiverio, monarca, de las palabras que me recuerdo en estos momentos. Y después ustedes tenían que definirlas y posteriormente crear una oración con cada una de ellas, relacionada a estas oraciones con el periodo de independencia. Pero antes, como les decía, antes de entrar de lleno al periodo de independencia y a lo que nos corresponde en la clase de hoy día, que es ver cuáles son los factores internos y externos que posibilitaron la independencia de las colonias americanas, ¿ya? Tanto Chile, Colombia o los otros países que formaban parte de estas colonias americanas, vamos a contextualizarnos y ubicarnos en la línea de tiempo de la historia universal y también en la línea de tiempo de la historia de Chile, para ver qué sucedía en otras partes, tales como Europa, y qué sucedía en Chile o en estas colonias americanas, ¿ya? Vamos a recordar que la línea de tiempo de la historia universal se divide en dos etapas, en paleohistoria e historia. ¿Qué es lo que divide esta línea de tiempo? Es la invención o el nacimiento de la escritura hace 3.000 años atrás aproximadamente. La historia, este periodo de historia, se divide en 4 etapas: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Cada una de estas edades con hechos históricos que marcan su inicio y finalizan su inicio. La edad antigua comienza con la invención de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. La caída del Imperio Romano de Occidente da paso a lo que corresponde a Edad Media, y la Edad Media termina con el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Y posteriormente, el descubrimiento de América da inicio a la Edad Moderna, y la Edad Moderna termina con la Revolución Francesa en 1789. Si ustedes pueden observar, y los que ya han leído la actividad que tienen que hacer esta semana, hay algunos conceptos que aparecen en las tareas que fueron enviadas, como por ejemplo el tema de la Revolución Francesa. Y posteriormente viene la edad contemporánea. Ahora, si nosotros miramos nuestra línea de tiempo de la historia de Chile, ¿qué es lo que sucedía cuando en 1789 estamos dando paso a la edad contemporánea con la Revolución Francesa? Si ustedes se dan cuenta, nuestro país en 1810, es decir, aproximadamente unos 20 años después, comienza su periodo de independencia, ¿ya? Y si nosotros miramos aquí en 1492 y buscamos acá 1520, cuando Magallanes empieza o quiere circunnavegar el planeta, quiere dar una vuelta al mundo. Eso es lo que pretendía Magallanes. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en Europa? ¿Ya? ¿En qué es lo que estaban? ¿Y qué es lo que estaba pasando en estas colonias americanas? No nos olvidemos que estas tierras siempre estuvieron pobladas por los pueblos amerindios o por las civilizaciones mesoamericanas, por los mayas, por los dieguitas, por los olmecas, por los toltecas, dueños de esta tierra, padres de esta tierra que surgieron hace tiempo atrás. Y cuando llegan estos españoles se produce todo un encuentro, ¿ya? Y también hay una formación de una nueva identidad cultural, ¿ya? Nosotros en quinto básico, ¿qué fue lo que vimos? Nosotros en quinto básico partimos con el periodo de exploraciones. Cuando Cristóbal Colón llega, vamos a sacar esto de aquí, cuando Cristóbal Colón llega a Guananí, aquí, a San Salvador, en América Central, pensando que él había llegado a las Indias, ¿cierto? Porque recuerden, ¿por qué ellos empezaron a realizar estos viajes de exploración y de navegación? Porque ellos querían llegar
a este sector, a China y a India, para traer productos, ¿ya? Desde esas zonas, productos que aquí en Europa ellos no encontraban. Por lo tanto, las ciudades-estado italianas realizaban algunas rutas, pero recuerden, los turcos obstruyeron el paso y al obstruir el paso ya no pudieron usar estas mismas rutas comerciales y otros navegantes comenzaron a realizar estos viajes de exploración. Recuerden, ¿por qué España? ¿Por qué españoles y portugueses? Porque eran los que tenían acceso directo, salida hacia el océano Atlántico. ¿Y qué querían hacer ellos? Querían dar la vuelta para llegar a India y China, ¿cierto? Eso es para que ustedes vayan recordando. Entonces, ¿qué sucede? Volvamos de nuevo a estas tierras. ¿Qué es lo que fue lo que vimos nosotros? Estudiamos los viajes prácticamente de estos navegantes españoles y portugueses. Después de ese periodo vimos a don Pedro de Valdivia, ¿cierto? Y don Diego de Almagro, que fueron las personas que exploraron y conquistaron, ¿cierto? La Capitanía General de Chile, que posteriormente fue llamada así, ¿ya? Y el periodo de conquista termina con la batalla de Curalaba, colocando el límite hasta la octava región, ya que Pelantraru, ¿cierto? Opusieron resistencia, el pueblo mapuche opuso resistencia, por lo tanto, solamente los españoles podían llegar hasta el río Biobío, ¿ya? Ahí vimos lo que eran los parlamentos, lo que eran los malones, las malocas, ¿cierto? Y hasta allí se pone fin al periodo de conquista. Bien, como dijimos, la batalla de Curalaba en 1598 pone fin a la época de conquista y da inicio a la época colonial, ¿cierto? Y esta época colonial dura aproximadamente unos 200 años y termina el 18 de septiembre de 1810 con la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno. Pero ¿por qué se forma esta Junta Nacional de Gobierno? Es lo que vamos a ver en la clase de hoy específicamente. Ya, después de haber recordado en cierta medida lo que habíamos visto muy brevemente el año pasado con respecto a la historia de Chile, vamos a ver qué es lo que produce o cuáles son los factores de la independencia de las colonias americanas. Y los factores de la independencia de las colonias americanas los podemos clasificar en factores externos y en factores internos. ¿Ya? En la clase de hoy día vamos a trabajar los factores externos mayoritariamente. Los que han revisado su material saben que estos son 4 factores que vienen desde fuera, ¿ya? Desde fuera de las colonias americanas. Recuerden que se había formado toda una sociedad colonial y que esa sociedad estaba conformada también por los españoles, por los criollos y por los mestizos y por los esclavos africanos también que habían en este territorio y que eran traídos desde fuera. Y los criollos, ¿quiénes eran? ¿Se recuerdan ustedes quiénes eran los criollos? Correcto, los criollos eran los hijos de los españoles, pero nacidos en estas tierras, nacidos en América, que pronto ellos comenzaron a identificarse con esta tierra y no con la metrópoli, no con España. Por lo tanto, ellos tenían un sentido de pertenencia y una identidad cultural propia. ¿Ya? Volvamos. Uno de los principales factores externos es el pensamiento ilustrado. Este pensamiento ilustrado que surge en el siglo XVIII, desde el 1701 al 1800, establece que la única forma de poder salir de la ignorancia es a través de las luces del conocimiento, que la única forma de combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía de los monarcas en Europa era salir a través del conocimiento. La luz era lo único que podía dar entendimiento en cierta medida y esa luz se obtenía a través del aprendizaje, del conocer, del saber. Recordemos, es súper importante, en Francia y en España habían monarquías.
¿ya? Y estos monarcas tenían una característica muy particular, eran monarcas absolutos, ¿ya? Es decir, ellos tenían los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es decir, todos los poderes estaban en una sola persona, ¿ya? Ese es uno de los primeros factores externos, ¿ya? La ilustración. Un segundo factor externo, ¿ya? Que estos criollos americanos empiezan a informarse, a ver qué es lo que está sucediendo fuera de las colonias, es la independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776. ¿Ya? La guerra de independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Si nosotros miramos nuestro mapa político, aquí está Gran Bretaña, ¿ya? Aquí está Francia y aquí está España, ¿ya? El Reino Unido, Gran Bretaña, ¿ya? Esta Gran Bretaña era la que había colonizado las costas de América del Norte. Y ellos comienzan una lucha de independencia, ¿ya? Y dice, las 13 colonias incorporaron nuevas ideas revolucionarias que promulgaban la igualdad y la libertad, ¿ya? Es decir, iguales y libres a las personas de Gran Bretaña. Segundo factor externo. ¿Qué otro factor externo? Un tercer factor externo es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que ocurre el 4 de julio de 1789, fue un conflicto social y político. ¿Por qué social y por qué político? Como yo les mencionaba, en estos estados o en estos países estaban dirigidos o su sistema político era a través de las monarquías, de reyes. Y estos monarcas eran monarcas absolutos, donde tenían el poder de decisión prácticamente de todo, donde ellos vivían muy bien y donde el tercer estado o el estado llano o el pueblo realmente vivía en condiciones muy paupérrimas. ¿Ya? La Revolución Francesa fue, como dijimos, un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia, donde se enfrentaron opositores del sistema conocido como el antiguo régimen, o estos monarcas absolutos, y se inició con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional. ¿Ya? Es muy violento. ¿Y esto por qué surge? Surge también producto de la Ilustración, ¿ya? Debido a que las personas dicen que la única forma que pueden salir de esta opresión es a través del conocimiento. Y aquí también se viven episodios de bastante violencia, ¿ya? Tercer factor externo. Cuarto factor externo que vamos a estudiar es la invasión de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Si ustedes se fijan, son sucesos que ocurrían tanto en Europa, ¿ya?, como en Norteamérica, ¿ya? Por eso son externos, porque a través del conocimiento o a través de las vías de comunicación y de información, las personas que habitaban las colonias en América empezaron a ver qué es lo que estaba sucediendo en otros lugares. Y ese también sentido de pertenencia o de identidad cultural los moviliza, ¿cierto?, a querer ser una nación independiente. Además que se suma que en España se establece la dinastía de los Borbones y se establece que todos los cargos de importancia ya no eran asumidos por criollos, sino que eran asumidos por españoles, ¿ya? Entonces los criollos son relegados en cierta medida. Bueno, esa es parte de los factores internos que vamos a ver en la próxima clase. Continuemos con los factores externos. Invasión de Napoleón Bonaparte o invasión napoleónica. La captura de Fernando VII, del rey de España, ¿ya? Recuerden que nosotros éramos colonia española, por lo tanto, dependíamos de todas las decisiones que venían de la metrópoli, ¿cierto?, que venían desde España. Este rey es capturado en 1808. En 1808, recuerden que la independencia comienza en 1810.
y es liberado en 1814. En el siglo XVIII hubo grandes luchas de poder entre las naciones europeas. Los conflictos fueron cada vez más globalizados porque se luchaba por territorios extranjeros. Cuando Napoleón Bonaparte captura a Fernando VII, pone en su lugar a su hermano, a José Bonaparte. ¿Ya? Lo pone como rey de España. ¿Qué es lo que hace la gente en España? Esto es súper importante, chiquillos, porque esto da inicio, en cierta medida, a las juntas americanas. ¿Qué hacen los españoles? Los españoles, ¿qué creen ustedes? Dicen, sí, ya está bien, tenemos un rey francés. O dicen, no, no lo aceptamos. Obviamente hay un sentido de identidad y de pertenencia. Y ellos desconocen completamente la autoridad de José Bonaparte. ¿Y qué es lo que hacen los españoles? Los españoles forman juntas, ¿ya? ¿Juntas para qué? Para seguir manteniéndose fieles al rey de España. Es decir, ellos desconocen completamente la autoridad de José Bonaparte. Entonces, ¿qué hacen las colonias americanas? Las colonias americanas hacen exactamente lo mismo. En un principio, cuando se forma la primera Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, es para apoyar a Fernando VII y desconocer la autoridad del rey de Francia. Pero ¿qué sucede? Que ese es como se instala la semilla de sentido de pertenencia en cada uno de los jóvenes criollos que dicen, pero entonces, ¿por qué tenemos que seguir dependiendo de la metrópoli si nosotros podemos organizarnos, si nosotros también podemos tomar nuestras propias decisiones? Por lo tanto, allí comienza a gestarse todo este sentimiento americano, ¿ya? Y que no solo sucede en Chile, sino que, como lo mencionábamos recién, independencia de las colonias americanas, en Chile, en Venezuela, en Colombia, ¿cierto? En Argentina. Vamos a ver que la independencia es un proceso continental, porque no solo abarca nuestro país, sino que abarca a todas las colonias americanas. Bien, chicos, es bastante la información. Hasta aquí vamos a quedar. Ustedes pueden investigar. Si tienen alguna duda me pueden llamar por teléfono. Les recomiendo que lean su texto de estudio también, ¿ya? Y cualquier duda también la podemos comentar, ¿ya? Hagan sus actividades, que tengan una linda semana y nos vemos la próxima clase para explicar los factores internos. Chao, chicos.